Dios. Amén, gloria a Dios. Nos gozamos de poder estar en la casa del Señor. Y quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Mi verso, mi semilla, como decía Zeni, para ustedes. Un verso que me gusta mucho, que está en el Salmo 65:4. Dice: cuánta alegría para lo que escoges y acercas a ti. Aquellos que viven en tus santos atrios, qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Aleluya, así que estamos de fiesta. Hay un festejo que nos espera en esta mañana, porque está aquí el que vive, el que reina para siempre, está en este lugar, y queremos alabarle y glorificarle con toda la fuerza de nuestro corazón. El Salmo 63:3 dice: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Aleluya, al que vive por la eternidad, el poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel, al que vive por la eternidad, el poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos tus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Oh, gracias Señor, aleluya, tú has vencido. Adoramos Señor, al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel, al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Aleluya, tú puedes levantar tus manos al cielo y dice esta palabra que acabo de leer: te bendeciré mientras viva, te bendeciré mientras viva, y mis labios te alabarán, porque tu amor es mejor que la vida. Oh, dale gracias al Señor, y estoy aquí Señor para adorarte, estoy aquí Señor para exaltarte. Oh, recibe gloria, quiero bendecirte. Oh, alzar mis manos hacia tu nombre, hacia mis manos, oh Padre, porque eres bueno Dios, porque eres bueno Dios, porque tu amor es inagotable, tu amor es inagotable. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido
vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Aleluya, gloria a Dios. No importa que Dios permanece fiel. Aleluya. Dice en Lamentaciones 3, 21 al 24. Cuando usted tenga la oportunidad, vaya a Lamentaciones 3. Y del 1 al 22 empieza Jeremías a hablar de un lamento. Me está quejando por muchas cosas que estaban pasando en ese momento. Estaba demasiado de triste. Pero el 21 dice: no obstante, todas estas cosas que he dicho anteriormente, que eran de angustia, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. No importa la aflicción que yo esté hablando en este momento, hay una cosa que no debo recordar, que mi mente nunca debe olvidar: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás
Fuente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Aleluya. Así que nada lo exhorto. Aleluya. Nunca dudemos del amor de Dios por nuestras vidas. No importando que el fiel amor de Dios nunca acaba. Sean bendecidos nuestra hermana Joycelyn con nosotros. Bendiga. Que el Señor les bendiga más. Bueno, pues en esta mañana voy a estar danzando una canción que se titula Que me falte todo. Y en nuestra vida la gente nos puede a veces abandonar o tal vez rechazar, pero el mayor amor y Dios siempre está con nosotros. Y la confirmación de mi versículo que la leyó Lizzy, que es Isaías 41:8, que dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Espero que sea de bendición para ti. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo dé
Dios es bueno, mi amado, y Él no nos deja solos. Puedes levantar tu mano y decir gracias, Señor, porque en el proceso, Padre amado, tú has estado conmigo, Señor, y no me has dejado solo. Padre, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Que se vayan todos, pero que el Espíritu Santo nunca se vaya. Bendito sea. Dale un aplauso al Señor, porque el Señor siempre ha estado con nosotros, siempre, mi amado. Aunque nos sintamos solos y no veamos más que dos huellas en la arena, es que Él nos está cargando. Y a su nombre damos gloria. Bendito sea el Señor. Bueno, iglesia, estamos sumamente contentos. Este fin de semana, como le hemos indicado, se llama Conociéndonos. Ayer hermano Cheo estuvo en el culto del sábado trayendo sus vivencias con el Señor en su familia y en la iglesia. Muy interesante, muy revelador, también muy jocoso en algunos momentos. Además, muy emotivo. Fue impresionante, de verdad, ver a alguien de 70 y algo, 70 y something, cuando mencionó a su papá, esos tiempos en que él no veía mucho a su papá. Y él se conmovió unos 2 minutos, posiblemente no podía. Alguien de verdad ya cercano a los 80 años recuerda su infancia y la ausencia de su papá. Y al final del proceso, pues él nos menciona el cambio que hubo en la mentalidad de su papá. Y él definió, Cheo, su mensaje como buscando la verdad. Entre el espiritismo filosófico de su papá, el catolicismo mariano de su mamá, finalmente él logra conocer a través de la iglesia presbiteriana, en medio de la cual también contrajo matrimonio, conocer al Señor, y posteriormente acá en la congregación pues tener, ¿verdad?, un impulso espiritual nuevo para su vida. Y dijo algo que mencioné al principio, que les extraña demasiado. Y particularmente dijo que extrañaba en extremo a Cris. Aleluya. Así que lo estamos locos por verlo, y estoy diciéndolo, yo quiero cultos de toda la iglesia, aunque sea, qué sé yo, en un parking donde estemos en los autos, pero que nos podamos ver de alguna forma. Amén. Y yo me imagino a algunos de ustedes trepados en el bonete del carro diciéndole así a la gente, aleluya. Glorificado sea el Señor. Posiblemente los muchachos con el celular de carro en carro y todo el mundo viéndose en vivo en Facebook Live. Algo tenemos que hacer porque queremos vernos. Amén, queremos vernos. Tuvimos un día de madre distinto, un día de padre distinto. Todas las celebraciones se han transformado, pero algo tenemos que hacer. Estoy esperando, ¿verdad?, que se calme la política y el revolú la cosa. Amén, y podamos tener un poco más de claridad en los tiempos. Una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, para que esos días lleguen es cuidarnos, ¿verdad? Usar nuestra mascarilla en todo momento, en todo lugar, ¿verdad?, donde quiera que vaya. Las reglas, el distanciamiento, el lavado de manos y su mascarilla. Eso es básico para que podamos en algún momento, ¿verdad?, estar toda la iglesia reunida para alabar y bendecir al Señor. Y de hecho es importante que la mantenga su nariz, porque esto es un filtro. Es un filtro para usted y un filtro para nosotros. ¿Cuál de la nariz? Mantenga su nariz, ¿verdad? Amén, alabado sea el Señor. Quiero indicarle, ¿verdad?, que los pastores salimos al final del culto y que hay una compra, hay un listado de las personas de ustedes que tienen compra. Al final les vamos a indicar a quién hay compra hoy. Pero las pastoras y yo salimos hacia la iglesia de Moca para el segundo culto, porque nuestra hija Giselle y Abiesel renuevan su voto matrimonial en 10 años ya de casado. ¿Amén? Pero mientras tanto, lo que vamos a estar gozándonos con la palabra que el Señor ha puesto en el corazón del hermano Carlos Vélez Ruiz. Alabado sea el nombre. Venga para acá, Señor. Un aplauso a Cristo. Hay un excelente testimonio que en esta mañana nos va a traer para la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, amados, bendecidos. Perdona por mi última expresión. Hacía tiempo que no me paraba aquí. ¿Puedo quitar la mascarilla? Ya sé.
momentito, amado. Un momentito. Gloria al Señor. Gloria. Ok. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pararse aquí y sin mascarilla. Así que tiene que ser sin máscara. Así que tiene que ser. Gloria al Señor. Pues amados, pues me toca, ¿verdad?, hoy compartir con ustedes pues la forma en la que el Señor me alcanzó. Amén. Gloria al Señor. Compartir, ¿verdad?, el antes y después, como dice el pastor. Habla del antes y después. Gloria al Señor. Y aquí estamos. Gloria al Señor. Pero yo quisiera pues orar, ¿verdad?, un minutito, si me lo permiten. Gloria al Señor, y me ayudan. Amén. Para que así el Señor pues me pueda dar gracia y de nuevo y prospere, ¿verdad?, el esfuerzo que yo hago aquí. Amén. Gloria al Señor. Porque no sé qué estoy haciendo esfuerzo. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te alabo. Glorifico tu nombre, Señor. Te exalto porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Padre. Yo te doy gracias por la oportunidad que tú me brindas en esta mañana, Señor, de poder compartir con mis hermanos, Dios eterno, lo que tú has hecho en mi vida, Señor, lo que tú has ido haciendo, Señor, la forma en que tú me alcanzaste, porque yo estaba perdido, Señor eterno, porque yo andaba errante, Señor eterno, enredado en muchas cosas, Padre amado, Dios eterno, y de allí tú me sacaste, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Tú me atraíste a ti, Señor, y tuviste una paciencia y una misericordia conmigo extraordinaria, Señor, y estoy agradecido de eso, Dios. Pero yo te pido, Señor eterno, que tú ministres el corazón de ellos, Señor eterno, Jehová, que ellos puedan ver, Señor eterno, Dios, lo poderoso que tú eres, Señor eterno, porque tú eres poderoso, Dios, para cambiar la mente y el corazón del hombre, Dios. Solamente tú puedes regenerar el corazón del hombre, Señor. Solamente tú puedes provocar que un hombre nazca de nuevo, Señor eterno. Nadie puede hacer eso, Señor eterno. Solamente tú, Señor. Así que yo te doy gracias, Dios, en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y gracias. Bueno, amado, pues yo sé que al igual que yo, pues todos ustedes, ¿verdad?, pues tienen una historia que contar, amado. Y una historia real, una historia verdadera, no es un cuento, sino una historia real de las cosas que Dios hace. Amén. Gloria al Señor. Un testimonio que compartir. Y yo pensaba mientras hacía mis notas que es una de las mejores maneras en las que usted le puede hablar a otro del Señor, con el ejemplo suyo, con lo que Dios ha hecho en su vida, ¿ves? Para que las personas vean que Dios no hace acepción de personas, que no importa lo que uno haya hecho, donde uno haya caído, tan lejos de Dios, o donde sea que uno haya caído, de allí te puede sacar el Señor. Amén. Y no importa cuán dañado uno esté del corazón, de su carácter, de su temperamento, no importa la crisis en la que uno está, de allí Dios te puede sacar y restaurar. Amén. Gloria al Señor. Pero amado, desde pequeño yo tenía cierto entendimiento de las cosas del Señor. No estaba ajeno al mover de Dios en la vida de las personas, porque mi mamá me llevaba a la iglesia de pequeño y mis abuelos también. Así que en cierta manera ellos pues me instruyeron en las cosas del Señor. Pero yo aprendí, amado, que no es lo mismo ser llevado a la iglesia e incluso participar de ciertas cosas en la iglesia que tener un encuentro personal con el Señor. Son dos cosas totalmente distintas. Usted puede estar toda la vida yendo a la iglesia y nunca haber conocido al Señor. Lamentable, pero es verdad. Esa es la realidad. Pero resulta que era llevado, ¿verdad? Gloria al Señor, hasta cierta edad en la que ya uno va creciendo un poquito y empieza a poner resistencia. Porque hay otras cosas que te llaman la atención. Pero yo quisiera, antes de ir abundando, crearle, ¿verdad?, un contexto, hablarle un poquito de mi niñez para que usted sepa, ¿verdad?, lo que Dios hizo en mí. Yo tuve una niñez bastante difícil. Mi figura paterna era la de un padrastro abusivo, maltratante, violento. Que lo que se vivía en el hogar, amado, era un infierno. Y quizás usted se pregunte, ¿y dónde estaba tu mamá? Pero mi mamá estaba sumida en ese mismo maltrato, en ese mismo hoyo
allí estaba ella. Y hay ocasiones en que yo voy a mi casa, visito a mi mamá y mi mamá a veces saca los álbumes de fotos viejas. Y en una ocasión yo me di cuenta que no habían fotos de ella viejas, fotos de cuando ella estaba casada con esa persona. Y era que su estado físico era tan terrible, ella estaba tan delgada y tan demacrada en su físico, en su semblante, que ella no quería tener recuerdos de eso y no hay fotos de ella. Y cuando yo me criaba, pues no notaba esas cosas. Y como niño a veces uno se enfoca en uno, ¿verdad? En las necesidades de uno y no ve lo que padece quizás la madre o el padre, porque también hay padres que atraviesan por eso. Y resulta que viví una violencia terrible. El ejemplo era horrendo. Lo aprendí muchísimas cosas terribles, cosas malas que él me enseñó. Y yo veía ese ejemplo en la casa y veía otra cosa en la iglesia. Y yo trataba, amado, le soy sincero, yo trataba. A la edad como de 13, 14 años por ahí, mi papá biológico muere. Y yo tenía un gran deseo de mudarme con él, de salir de ese ciclo de violencia que yo vivía. Y esa esperanza desapareció cuando él murió. Pero en ese mismo tiempo, por ahí, en la edad de 13, 14 años, mi mamá también entra en un proceso de divorcio, porque el maltrato ya era terrible. Y en esa última vela que él le metió a mi mamá, pues mi abuela estaba allí y fue la que la alentó, la motivó a que rompiera con el matrimonio y siguiera adelante. Y todo ese maltrato, todos esos procesos produjeron en mí una rebeldía terrible. Yo a esa edad, yo muchas veces maquinaba cómo quitarle la vida a mi padrastro. Yo decía, ¿cómo yo me zafo de esto? ¿Cómo yo salgo de este hombre? Pero yo, aunque le tenía un odio terrible, pero también le tenía un miedo terrible. Y eso me mantenía ahí paralizado. Pero mi mamá se divorcia y él se va del hogar, y aunque siempre se mantuvo rondando y ocasionando muchas clases de problemas, pero hubo un poco más de paz en el hogar. Pero ya yo no quería saber nada de las cosas del Señor a esa edad. Yo me resistía, yo no quería ir a la iglesia, mi mamá me insistía, trataba, pero yo comencé a quedarme en el hogar. A la misma vez, en esa edad, comencé a tener amistades que no convienen. Y recuerdo que en una ocasión en la escuela, un muchacho de la escuela, bastante popular en la escuela, que tenía muchas amistades, se acerca a mí y me busca conversación. Y yo lo vi agradable, ¿verdad? Porque yo era un muchacho que siempre estaba solo. Siempre estaba aislado, siempre estaba solo, no tenía casi amistades. Y pasaba mis problemas y mis situaciones solo. No tenía prácticamente amigos con quien compartir mis cosas. Y ese muchacho se acerca y recuerdo que él tenía unos Walkman puestos en el oído de los que son individuales. Comenzaban a salir en esa época. Los que piensan que son modernos son bien viejos. Y yo le pregunto, ¿qué estás escuchando? Y me dice, Iron Maiden. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me mira así como bien extraño, ¿de dónde tú saliste? Y me dice, eso es una banda. Y me pone el audífono en el oído. Y yo me senté al lado de él y comencé a escuchar. Y eso explotó en mi cabeza. ¡Pum! Y yo quedé enchuflado con esa música. Esa música me atrajo muchísimas amistades, pero amistades malas amistades. Amistades que lo poco que me quedaba a mí del temor al Señor se perdió con esas amistades. El recuerdo que yo tenía de las cosas del Señor lo enterré con esas amistades. Y esas amistades me iniciaron a mí en el alcohol, me iniciaron en el cigarrillo, en las drogas, y hacer toda clase de cosas que hoy en día no abundo en ellas porque me avergüenzan, porque son cosas que me avergüenzan. Y gloria al Señor, y las trato a veces hasta de olvidar. Gloria al Señor. Entonces, recuerdo que
que de ser un muchacho que estaba solo, que no tenía amistades, pasé a tener muchísimas amistades. Y de todos lados me buscaban. Y vamos para aquí, y vamos para allá. Y amado, a esa edad de 14, 15, 16 años, yo me metía en todos lados. Yo me colaba en todos los sitios que te pedían identificación, yo me colaba. Yo buscaba cómo entrar y yo me relacionaba con gente mucho mayor que yo. Y aprendí toda clase de cosas terribles de toda esa gente. Y estuve sumido, amado, en ese mundo por varios años. Terrible. Y recuerdo que había veces que llegaba muy tarde a mi casa y recuerdo ver a mi mamá en la sala esperándome. Y en ese tiempo a mí me molestaba, me irritaba. Y ella siempre me hablaba del Señor y siempre me insistía que volviera al Señor, y eso a mí lo que me provocaba era ira. Y recuerdo que en una ocasión vino una predicadora a la iglesia y ella la llevó a mi casa y la metió en mi cuarto y yo estaba durmiendo y a mí me estuvo la muerte que ella se metiera allí y para que orara por mí, y la predicadora me insistía: déjame orar por ti, por favor, y me insistía, y yo: yo quiero que ores por mí, yo quiero dormir. Pero permití que oraran por mí. Y recuerdo que yo la escuchaba a la predicadora, le darle la puerta y decirle a mi mamá: hay una operación muy grande sobre él, hay muchas ataduras, es que no te rindas, le decía, sigue orando. Así que, amado, eso es un consejo para los padres y las madres que todavía están orando por sus hijos. Continúen orando por ellos, continúen clamando, no se quiten, no se quiten, sigan, que eso en el momento del Señor se va a romper. Gloria al Señor. Pues, amado, pasaron los años y recuerdo que cuando cumplí como algunos 18 años, por ahí 19 años, no recuerdo bien cómo se titula la edad, y me río cuando hacía memoria de eso, porque los pastores dicen a la edad de 17 años, a la edad de 18 años, pero, amado, Dios tiene algo con esa edad. Dios tiene algo con esa edad en los jóvenes, gloria al Señor. Y yo recuerdo que yo leí en una ocasión, no quiero que el horario, recuerdo que en una ocasión yo leí en una revista cristiana, no recuerdo cuál era, que las estadísticas dicen que cuando una persona rechaza el llamado de Dios a esa edad, 17, 18, 19 años, no es hasta la edad como de 27 o 28 años que presta atención al Señor. No sé por qué, amado, no recuerdo bien el artículo que leí, pero pasan todos esos años y esos años son, esa persona es golpeado por el pecado, arrastrado. Entonces, cuando se ven enredados y en un hoyo, entonces que le da con mirar allá. Entonces que dice: hay algo más para mí. Y comienza entonces a prestar atención al Señor. Y recuerdo que de la noche a la mañana, amado, yo no sé cómo, pero eso lo hizo el Señor. Yo ahora comprendo que Dios estaba arreglando las cosas, poniendo las cosas en su sitio. Todas esas amistades desaparecieron. Desaparecieron. Comencé a tener problemas con aquel. Y yo siempre buscaba un carro donde treparme, porque yo lo que tenía eran como de 14 años. Imagínense. En todos lados yo me enganchaba y iba a cualquier sitio. Esa gente desaparecieron. Yo veía como algunas veces pasaban los carros por frente de mi casa y yo los veía llenos. Y decía: mira, me dejaron. Se olvidaron de mí. Y empecé como a tener problemas con esas personas. Y caí como en una especie de depresión y de soledad. Pero era Dios tratando conmigo. Y entonces comencé a quedarme en mi casa. Y recuerdo que mi mamá aprovechó para aquella época y puso cable TV, para que yo me quedara viendo televisión en casa, porque ella no me quería en la calle. Ella sabía que donde yo me crié era bastante difícil el área y había mucha droga y muchas cosas. Y comencé a quedarme en mi casa y ella estaba contenta porque yo me mantenía, aunque todavía yo no quería, tú sabes, buscar del Señor y no quería acompañar a la iglesia, pero me mantenía en el hogar. Y recuerdo que en una noche yo prendo la radio y comienzo a sintonizar la radio y cayó en una predicación. Y yo no quería saber nada de eso. Yo rápido lo cambiaba. Pero me quedé ahí escuchando. Y recuerdo que no recuerdo con exactitud porque hace muchos años lo que la persona predicaba, pero sí recuerdo partecitas.
de palabras que él decía, que se quedaron grabadas dentro de mí, decían: vuélvete a mí, vuelve a mí, regresa a mí, yo te restauraré, yo te libertaré. Y todas esas cosas comenzaron a dar vuelta en mi cabeza, amado, y yo me quedé ahí. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar en ese cuarto solo, allí en mi casa no había nadie. Comencé a llorar y seguía escuchando, y ese predicador seguía ahí, que hasta que yo caí de rodillas al borde de mi cama. Y, amado, entregué mi vida al Señor en ese momento. Gloria al Señor. Y comencé a perseverar. Recuerdo que se lo decía a mi familiar y no me creían. Yo tenía mucha familia aquí en Balboa, y en una ocasión vine aquí a de mis tías. Y le dije a mi tía: ¿tú me puedes dar $5? Y ella pensaba que, ¿para qué? ¿Para fumar? ¿Para cigarrillo? Y yo: no, es para recortarme. Yo tenía el pelo por acá. Y ella me dice: sí, para recortarte, lo creeré cuando lo vea. Y yo digo: por favor, dámelo. Y subí a una barbería que había aquí arriba, al lado de la iglesia presbiteriana, los que viven por acá, una iglesia presbiteriana que había arriba, una barbería muy vieja. Y entré allí, y recuerdo que me recorté, y el barbero me dice: muchacho, qué pelo tú estabas. Y me recorté bien pegadito, y cuando regresé cuando mi tía, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y me dice, me echó los brazos y me dice: ay, qué bueno, qué bueno. Y le dije: tía, es que yo me reconcilié con el Señor, es que yo quiero buscar del Señor. Y me dice: qué bueno. Pues, amado, pues siguieron pasando los meses, y yo seguía, pues, buscando del Señor con mi mamá, acompañándola a la iglesia, y me pasaba de culto en culto, para aquí, para allá. Pero según iban pasando los meses, yo me iba descuidando. Yo iba descuidando la oración, yo iba descuidando el asistir a la iglesia, y pensé que solamente era ir a la iglesia de vez en cuando. Entonces me convertí en lo que le dicen una eterna visita en la iglesia. Y eso no funciona así. Amado, eso no funciona así. Nosotros tenemos que mantener una relación viva con el Señor. Y aunque sea arrastra, usted te tiene que tirar de rodillas, y si no puede, pues sentarse en el piso, pero ese tiempo te tiene que dar. Aunque se quede dormido, ahí en el piso. Y recuerdo que yo tenía unas batallas impresionantes con eso. Yo me daba mucho cargo de conciencia porque me quedaba dormido muchas veces. Y el pastor Delbert dijo en una ocasión cuando vino aquí que él le pasaba lo mismo, se quedaba dormido y que se sentía mal. Y que el Señor le dijo: yo prefiero que te duermas en mi presencia ahí a que te duermas en la cama. Y eso a mí me impactó, amado. Me impactó porque yo batallaba mucho con eso. Gloria al Señor. Y eso trajo libertad en mi vida. Gloria al Señor. Pues, amado, pues comencé nuevamente a frecuentar amistades, sitios, lugares que no convenían. Y poco a poco fui alejándome, visitaba bien esporádicamente la iglesia, y volví a caer nuevamente en cigarrillo, en alcohol, y una cosa te lleva a la otra, y vuelve otra vez la droga, porque empiezas otra vez con las mismas amistades, no rompes con ellas. Y entré, amado, en un ciclo de entrar y salir, porque a veces en esas visitas a la iglesia, pues yo era ministrado, ¿ves? Y era llamado, pues, sí, por el dedo, pasa acá, y me ministraban, y era terrible. Yo me quebrantaba, y yo decía: tengo que buscar al Señor. Pero eran muchas las ataduras, eran muchísimas. Y yo recuerdo, amado, que cuando en comienzo, pues, entregué mi vida al Señor, que había un desorden terrible en mi vida, muchas cosas, Dios comenzó a traer orden. Dios comenzó la obra en mí, comenzó a traer orden. Yo era desertor escolar, y Dios me abrió puertas en la Universidad Interamericana de San Germán, y me abrió cupo allí. Y no había cupo para el programa, porque era para hospedarse, pero yo conseguí un hogar cristiano de pastores que eran mis tíos. Me abrió puertas allí el Señor, me llevó al lugar correcto. Si tú te mantienes en el orden del Señor, Dios te lleva al lugar correcto. Pero si empiezas a coger el caño, como dicen por ahí, el monte, pues te vas a perder. Y recuerdo que llegué allí y me mantenía, y ellos velaban por mí, y ellos me insistían: congrégate, ve. Ellos. Y fueron muchísimas cosas, muchísimas experiencias las que tuve en esa casa del Señor, y fue muy bueno para ellos, y agradezco al Señor por la vida de ellos, porque verdaderamente me bendijeron muchísimo. Pero una vez que yo regreso a mi casa, se acaba la temporada de estudio, regreso a mi casa, vuelvo otra vez a lo mismo, a la calle, y
Y en esos años estuve así constantemente. En una de esas salidas conozco una muchacha, establezco una relación con ella y pues posteriormente se convierte en mi esposa. Pero fueron unos años de matrimonio terribles, porque yo no buscaba al Señor, pues la solución para mi vida era el Señor. El Señor es el que trae orden, el Señor es el que liberta, el que transforma, el que hace que las cosas prosperen. Amén. Pero yo no entendía eso y pensaba que yo podía dejar ciertas cositas guardadas para mí. Y con el Señor no se puede tener reservas. Tú tienes que rendir todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma al Señor, para que entonces el Señor ordene todas las cosas en tu vida, tu mente, tu corazón y tu alma. Todo tiene que estar alineado al propósito de Dios. Y comencé a tomar decisiones que no convienen. Los otros días yo escuchaba una exhortación de Jeffrey que hablaba de eso, de las decisiones. Y las decisiones, amado, las buenas decisiones te pueden acercar al Señor, pero las malas decisiones te pueden llevar muy lejos del Señor. Y yo, estando mal, tomaba decisiones malas y seguía poniéndome peor. Y recuerdo que las cosas se complicaron muchísimo. Había violencia, matrimonio, muchas cosas terribles. Y terminé divorciado. Y en esos años, pues, estuve por ahí vagabundeando varios años hasta que conocí a la que actualmente es mi esposa. Gloria al Señor, amén, mi amada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios me dio una segunda oportunidad. ¿Y qué oportunidad, va? Gloria al Señor. Pues amado, pues después de un tiempo de relación con ella, pues decidimos, ¿verdad? Pues vivir juntos. Y en ese tiempo, comenzando esa relación, ese tiempo de vivir juntos, pues yo recuerdo que tuve unas situaciones con la pensión de mi hijo mayor y llamé al pastor, porque yo sabía que el pastor era abogado y ya yo lo conocía, porque la hija de él es amiga de la que era mi esposa. Y llegué a visitar, en cierta ocasión llegué a visitar la iglesia de Cabo Rojo y él me aconsejaba. Y a veces me perdía, no regresaba a la iglesia y a veces lo encontraba en la calle. Él no lo sabe, pero yo lo veía de lejos y me escondía. Esto no me quería que me dijera, mira, no está yendo. Ay, Señor. Pero la cuestión es que él me dice, muy sabiamente me dice, yo le dije, necesito consejería legal, me tengo esta situación, y él me dice, bueno, pues llegas al culto el domingo, y luego del culto hablamos. Me dice, y era que el Señor estaba cuadrando las cosas. Gloria al Señor. Entonces resulta que llega ese domingo, voy a la iglesia y estuve todo el culto, y les confieso que desde que llegué al culto, esos cánticos y todo ese mover del Señor comenzó a revolucionar muchas cosas en mí y a despertar esa necesidad del Señor, y comencé nuevamente a poner en mi mente y en mi corazón la importancia de acercarme nuevamente al Señor. Y me llevé todo eso que hablaron ese día. Me fui, yo creo que fueron como 2 domingos que no fui, o el próximo, algo así, no recuerdo, pero continuaba yendo esporádicamente a los cultos. Y recuerdo que le digo a mi esposa, vamos, me acompañas a la iglesia, yo quisiera que fueras conmigo. Y ella me dice, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso de la religión. Y yo le insistía, al principio me puso como que resistencia, y yo le insistía, pues iba solo, amado, yo necesitaba, ¿verdad?, que ella me acompañara. Le insistía y en una ocasión ella dijo, pues vamos. Y amado, pues resulta que el Señor, ¿verdad?, comenzó a tratar con nuestras vidas. Ella tuvo un encuentro personal con el Señor. Nosotros seguimos perseverando en el Señor. Dios comenzó a arreglar cosas, a ordenar cosas en nuestra vida. Nosotros no nos habíamos casado, ella estaba embarazada. Así que nosotros entramos en el orden del Señor. Porque si nosotros entramos en el orden del Señor, somos bendecidos. Esas bendiciones del Señor nos alcanzan, amén, cuando estamos en el orden del Señor. Amén, porque así que Dios hace las cosas. Gloria al Señor. Y recuerdo que el pastor me dice, ¿cuándo te vas a casar? Y yo le digo, pues pastor, estoy esperando por la sentencia de divorcio. Entonces yo le digo, es que no me la da, yo la busco. Yo en el tribunal la busco. El pastor fue y la buscó y el pastor nos casó. Amén, gloria al Señor. Y cada cosa fue ordenándose, amén.
Gloria al Señor. Pero les soy sincero, había muchas cosas en mi vida que todavía, amado, tenían que arreglarse. Amén. Porque ese fue el error que yo cometí al principio. Hubieron cosas en el corazón y en la mente que yo no rendí al Señor y que se quedaron ahí escondidas. Y son vínculos con el mundo y con el enemigo que se tienen que romper. Amén. Y mientras yo iba perseverando en la iglesia, gloria a Dios por esta casa, amado. Y les soy sincero, no lo digo porque estoy aquí. Había muchos hermanos que me bendijeron muchísimo, que me trajeron palabras extraordinarias del Señor, que comenzaron a producir muchas cosas buenas en mí. Pero recuerdo que al tiempo de estar perseverando, vino una persona que yo le soy sincero, yo no recuerdo quién es. No recuerdo quién es, él fue un predicador invitado. Y por cierto, esa persona nunca volvió. Pero esa persona, después de la predicación, llamó a la administración y me llamó. Y comenzó a ministrarme. Y cosas se rompieron allí. La administración de ese día fue muy poderosa. Dios trajo mucha libertad a mi vida ese día. Y eso provocó que yo me metiera más con el Señor. Y recuerdo que en ese tiempo llegó un verso a mi vida, amado, esos versos que llegan y te transforman la vida. Amén. Gloria al Señor. Toda la palabra del Señor es poderosa, pero hay versos que Dios usa para hacer cosas en ti. Amén. Y es un verso que está en Jeremías 15, 19, y dice así: por tanto, así te digo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es un verso, amado. Esta es la respuesta de Dios a Jeremías después de un montón de quejas de Jeremías. Si usted lea a Jeremías para que lo pueda entender bien. Jeremías era un profeta de Dios que hablaba al pueblo y exhortaba al pueblo a volverse a Dios y abandonar su pecado y su idolatría, porque el pueblo estaba sumido en una idolatría terrible y en un pecado terrible. Y el pueblo le cogió odio a Jeremías, lo detestaba. Y como Jeremías no veía respuesta del pueblo a volverse a Dios, él como que se amargó, como que se molestó y se amargó y empezó a hablar cosas que no convenían. Y empezó a quejarse delante del Señor. Y a decir que porque había nacido hombre, porque era una persona de contienda, que tenía contienda con aquel, con el otro y con el otro. Y Dios le da esta respuesta. Esta es la respuesta que Dios le da a Jeremías. Y le hace este llamado a volverse a Él. Le dice: si te convirtieres quiere decir que te vuelvas al Señor. Amén. Que te vuelvas al Señor. Entonces, si Dios le da esa respuesta a un profeta de Dios, imagínense a nosotros. Imagínense, hermano. Y esto es un llamado del Señor que tocó mi corazón terriblemente. Y yo comencé a darme cuenta que mi corazón tenía que ser totalmente abierto al Señor. Y que yo tenía que rendir toda mi vida al Señor. Amén. La prosperidad en el Señor viene a través de la rendición. Cuando tú te rindes a Dios totalmente, no es a medias, es totalmente, toda tu vida, todas tus áreas. Amén. Y Dios te va a prosperar y te va a bendecir y te va a posicionar, pero es en el orden del Señor, no guardándote cosas, no reservándote cosas. Si tienes problemas con el carácter, con el temperamento, con ciertas situaciones, con la toma de decisiones, tienes que todas esas cosas rendirlas al Señor. No importa si nosotros estamos graduados en la universidad de la vida, como dicen por ahí, tenemos muchísima experiencia y entendimiento de las cosas, eso no importa. Tú necesitas rendirte al Señor. Y todas las áreas de tu vida necesitas rendírselas al Señor para que Dios te prospere y te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Y recuerdo, amado, que este verso produjo muchísimas cosas en mí. Muchísimas cosas en mí. Afirmó mi corazón en el Señor. Amén. Y si nos fijamos en el verso que dice: si te convirtieres, o sea que si te vuelves a mí, si te arrepientes de tu pecado, si entras en una conversión genuina y en una relación viva. Amén, gloria al Señor. Y yo creo que los tiempos que nosotros estamos viviendo,
es para esto. Esta cosa este virus, esta pandemia terrible, lo que nos ha mostrado es la necesidad que nosotros tenemos al Señor y lo frágil que nosotros somos. Lamentablemente, amado, ha mostrado quién es y quién no es. Y es triste, pero es la realidad. Eso es así. Entonces dice, yo te restauraré. O sea, que te llevaré al plano original, al propósito original. Yo te sanaré y yo te devolveré al lugar en el que originalmente te había puesto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, y delante de mí estarás. O sea, te estableceré, te afirmaré y te sostendré. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, aprender a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Amén. Gloria al Señor. Y esa porción dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es algo que a mí me impresionó. Porque es que tú te vas a convertir en la voz de Dios. Amén. Te vas a convertir en el chofar, en la bocina del Señor. Pero es si tú sacas lo precioso, lo bueno y desechas lo malo. No puede haber contaminación, no puede haber mezcla. Tenemos que ser un vaso de honra, un vaso limpio. Un vaso de barro, pero un vaso de honra. Limpio al Señor. Amén, gloria al Señor. Y dice, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, mantente firme. No cedas a la voluntad de otros, no cedas a las presiones de grupo, que era lo que a mí me afectaba muchísimo. Porque yo me dejaba llevar. Esa presión para mí, eso era como un camino. Cuando venía esa presión, yo era arrastrado y cedía. Y este consejo es para los jóvenes: no se dejen envolver por el mal consejo. Lo que Dios tiene para ustedes es mejor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Se lo digo yo, que Dios me sacó de allí. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es el cigarrillo, yo sé lo que es la droga, yo sé lo que es el alcohol, yo sé lo que son todas esas clases de cosas. Y eso es lo único que produce, amado, daño en el alma. Es una tristeza terrible, porque yo vivía angustiado y amargado y podía tener muchísimas cosas y alcanzar muchísimas cosas, pero lo más importante no lo tenía. Amén. Y eso nos puede llevar a nosotros a pensar en que usted puede tener una buena esposa, un buen hogar, un buen trabajo, una buena cuenta de banco, pero si no tiene una relación viva con el Señor, amado, créame que no tiene nada. Porque lo eterno de Dios, eso es lo que realmente tiene valor. Esa relación. Amén. Así que, amado, Dios está pidiendo una verdadera conversión, un volverse a Él. Para algunos este llamado puede significar abandonar sus pecados de una vez y por todas. Amén. Nacer de nuevo, salvar su vida de una condenación eterna. Para otros este llamado puede tener el significado que tuvo para Jeremías: un volverse al primer amor, a renovar el pacto, el compromiso, amén, que hicimos un día con Él. Gloria al Señor. Y ciertamente, amado, que Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar y Dios quiere libertar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí pues, mi testimonio. Yo espero que le haya bendecido. Hay muchísimos detalles, pero yo no puedo entrar en todos esos detalles. Muchísimos detalles. Gloria al Señor. Pero mi consejo es, amado, que se mantenga firme en el Señor. El antes era un desastre, el ahora es una bendición en el Señor. Amén. Así que sean bendecidos. Qué tremendo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ponga su mano sobre su corazón. Y hable con Dios. Hable con Dios. Y pregúntale al Señor: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy? Pregúntale a Dios: ¿dónde usted está? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la necesidad de convertirme, de romper con el pecado? ¿O estoy en la necesidad de volverme a Dios? Y si tienes el Espíritu Santo te revelará y te dará la contestación. Si aún no tienes esa contestación, es que necesitas entregarle a Cristo tu corazón. Porque el Espíritu Santo contesta de inmediato a nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús.
Y es probable que alguno de los que están aquí diga, yo quiero darle a Cristo mi corazón. Yo necesito entregarle a Jesús mi corazón. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero entregarle a Jesús mi corazón? Que es donde está, sencillamente levanta su mano y dice, yo quiero entregarle a Jesús hoy mi corazón. Pero puede que haya alguien que diga, yo lo conozco, pero quiero volverme a Él. Quiero acercarme más a Él. Quiero aceptar el llamado que le hizo a Jeremías. Quiero volverme a Cristo, acercarme a Él. Y si hay alguien así, sencillamente levante su mano en este momento. Queremos desatar, Dios te bendiga. Hay alguien más que dice, yo quiero volverme a Dios, acercarme más a Dios, regresar al Señor. En esta hora, Dios te bendiga. Alguien más. Hay 2 personas valientes. No tenga ningún temor, porque absolutamente nadie le está mirando, número 1, y segundo, si le mira no le puede juzgar. Alabado sea el Señor. Hay alguien más que dice, yo sí necesito volverme más a ti, oh Dios, acercarme más a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y le voy a pedir a la pastora que se acerque y haga esta oración. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea Dios. Gloria a Dios. Padre Santo y Dios eterno, en esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos. Te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú haces, oh Padre Santo, en un corazón contrito y humillado. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, oh Dios. Oh Padre Santo, y tú sigues insistiendo, Señor, oh Padre Santo, para salvarnos, porque hay un propósito, Señor. Yo te pido en esta hora que tú bendigas a estos hermanos que han levantado la mano. Tú los conoces, yo no sé quiénes fueron, Señor, pero tú sí. Y yo te pido, Dios, que hoy sea, Señor amado, el comienzo, Señor amado, de un verdadero encuentro contigo, Señor. Dale la fuerza, Señor amado, dale la experiencia, dale la revelación, Señor. De tal manera, Padre, que ellos un día puedan pararse en este altar y contar las maravillas que tú has hecho con ellos, Dios. Oh Padre Santo, porque en lo natural, aunque escuchemos que tú tienes planes con nosotros, nosotros decimos, ese serás tú, pero yo tengo otros planes. Pero qué maravilloso cuando tomamos tus planes, cuando tenemos la experiencia, cuando tenemos la revelación, oh Padre Santo, y te buscamos y somos tus hijos. Oh Padre, porque grandes cosas tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, y yo te doy gracias por lo que han levantado la mano y por la obra que tú has hecho y vas a hacer. Gracias por la obra en la luz y su casa. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor amado, aun aquellos que nos ven a través del canal. Oh Padre amado, porque tú, oh Padre Santo, nos has dado oportunidad de acercarnos, oh Padre Santo, y llamarnos a ser tus hijos. Bendecimos de manera especial a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor Jesucristo? Alabado sea Dios para siempre. Jesús es bueno. Aleluya. Quiero mencionar al Dios que me impactó mucho. La convicción que se sentía en tu voz. Aleluya, yes. La realidad de tu testimonio. De hecho, tienes una proyección de tu voz excelente. Y me gustó muchísimo porque vi al predicador en esa última parte. Yo vi al predicador. ¿Cuántos vieron al predicador? ¿Cuántos me escucharon al predicador? Con cuerdas de amor te atraje, dice el Señor. Con cuerdas de amor te atraje, dice el pastor. Y yo siento que este altar necesita tu voz más a menudo. Y muy pronto Sol Marí le tocará subir aquí a dar su testimonio de vida. Amén. De esa lluvia colorada, caborojeña, Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero qué bendición tener gente como la que está en esta iglesia. ¿Sabes lo que decía Cheo ayer? Hizo un recuento. Alabado sea el Señor.
Y qué bendición, qué gran bendición. Amén. Damos gracias al Señor. Aleluya. Y queremos recordarle, ¿verdad?, que el martes estamos en la casa del Señor orando. Este martes creo, nos dijo Maribel que había unos 42 hermanos. La casa del Señor está abierta, mi amado, y aprovechemos, ¿verdad?, este poco de tiempo que todavía tenemos, porque no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar más adelante si la gobernadora decide otra cosa. Aprovecho, ¿verdad?, para indicar que el distanciamiento social en los martes se tiene como en ahora. este momento. Si Exactamente. llegase más personas, hay un espacio y arriba también. Claro. No vamos a romper el distanciamiento social. Amén. Pero queremos que usted venga a orar. Anímese a orar. Es solamente una hora y créame, es de una bendición bien grande. Amén. Y los viernes pues seguimos, ¿verdad?, a través del canal. Amén, para la gloria del Señor. Sí, Amén, pastor. quiero que me escuche. La pastora y yo hemos recibido un material periodístico y de otro tipo que me anima a volver a hablar algo sobre Apocalipsis, actualizar. Entonces tenemos también posteado la enseñanza de la hermana Moraima, que ya la está preparando para enviándola, que posiblemente era para este viernes pasado o para el próximo, pero me inclino y quiero que oren a traer un estudio bíblico de Apocalipsis. Pero yo pienso que algunos de ustedes no se están sintonizando los viernes, o si acaso se sintonizan los sábados, desconozco. No pierda la costumbre del viernes. El viernes es su culto, amén, de enseñanza bíblica. Nos preparamos más que para este, porque realmente tenemos que hacer mucho más esfuerzo para condensar una enseñanza, amén. Y estamos preparándonos toda la semana, así que necesito que usted honre el esfuerzo que estamos haciendo en ocasiones yo, la pastora, y en ocasiones otros hermanos de la iglesia, amén. Alabado sea el Señor. Pero es muy probable que este viernes volvamos en alguna medida al tema apocalíptico. ¿Cuántos bendicen al Señor? Un tremendo horario y hemos logrado todo. Glorificado sea el Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo, iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por la palabra certera desde el principio que has traído a esta tu casa, a esta tu iglesia. Te pedimos fuerzas para perseverar durante estos días, que nos des también la fuerza, el impulso para llegar el martes a orar a esta casa. Bendice a Liud, a su familia, bendice a todos los hermanos que han tomado parte en este culto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dicen amén, iglesia. Dios les bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas.